Pauline Roberts pesó otro paquete e informó mecánicamente del importe al cliente. Sus delgados dedos empujaron el recibo a través de la mampara de cristal con un movimiento familiar. Otro día en la oficina de correos de Liz Summit tocaba a su fin, y sus pensamientos revoloteaban alrededor de la noche anterior como moscas molestas. «Gracias, señora Campbell». El hombre mayor cogió el recibo con una sonrisa en la comisura de los labios. «De nada, señor Prentice». Paulina esbozó una sonrisa en respuesta, pero algo en su interior se tensó. «Señora Campbell». Nunca se había acostumbrado a ese apellido en 7 años de matrimonio. Roberts sonaba más sencillo, más cálido, de algún modo hogareño, sin la pomposidad de la que Uriel estaba tan orgulloso. El señor Prentice, apoyado en su bastón, se dirigió lentamente hacia la salida. El paquete semanal a sus nietos era la única alegría del anciano tras la muerte de su esposa. Paulina le miró, pensando que tenían más en común de lo que hubieran podido imaginar. Ambos se sienten solos, aunque de distinta manera. La cola se agotó y Paulina desvió la mirada hacia el reloj de pared. Faltaban 15 minutos para el final de la jornada laboral, 15 minutos de paz antes de volver a casa de Uriel, a su fastidiosa y fría mirada y a su constante disgusto. Paulina se recogió distraídamente el pelo en un moño apretado. Uriel había insistido en ese peinado, presentable y austero, como corresponde a la esposa de un funcionario administrativo. Pero cuando se conocieron, a él le gustaba el pelo suelto. Incluso escribió poemas sobre ello. Inepto, ingenuo, pero sincero. Entonces las cosas eran diferentes. Se habían conocido en una fiesta del pueblo para celebrar el tricentenario de Liz Summit. Hacía 7 años. Paulina acababa de conseguir un puesto en correos y Uriel era un especialista junior en el departamento de urbanismo. Ella ayudaba a organizar una exposición postal conmemorativa, una colección de sellos y postales antiguos que celebraban la historia de la ciudad. Fue allí, entre sobres amarillentos y postales destartaladas, donde hablaron por primera vez. Es increíble la cantidad de historia que encierra una cosa tan pequeña como un sello de correos, dijo Uriel, mirando a través de las gruesas gafas. Un trozo de papel, y cuántas vidas han pasado por él. Paulina nunca olvidaría aquellas palabras. Fue entonces cuando pensó que tras la seriedad artificiosa de aquel joven se escondía un alma sensible. ¡Qué equivocada estaba! El timbre sobre la puerta tintineó. Clementine Peterson entró en la oficina de correos, cogida de la mano de su hija pequeña. Ella y Clementine habían sido buenas amigas, habían empezado juntas en la oficina de correos, habían compartido secretos y sueños. Ahora había un abismo entre ellas, cavado por los interminables comentarios de Uriel sobre el comportamiento inapropiado de Clementine al tener un hijo fuera del matrimonio. «Hola, Paula». Clementine siempre la llamaba por su nombre abreviado, a pesar de la desaprobación de Uriel. «Espero no llegar tarde. Tenemos que enviar una postal a la abuela». «Buenas tardes, Clem», sonrió Paulina, esta vez sinceramente. «Claro que no llegas tarde. Hola, Ruby». La niña saludó tímidamente y se acurrucó junto a su madre. Era exactamente igual que Clementine a los 4 años, los mismos rizos rojos, las mismas pecas esparcidas por la nariz respingona. «¿Qué tal estás?» Clementine puso una tarjeta de colores sobre el mostrador. «Pareces cansada». «Estoy bien». La respuesta estándar salió volando de sus labios antes de que Paulina pudiera pensar. «Un día normal». Clementine miró a su amiga con atención, pero no insistió. En lugar de eso, ayudó a su hija a firmar la tarjeta y a pegar el sello. Paulina las observó, sintiendo una punzada de envidia. No de la niña, no, de ese amor sencillo y poco sofisticado entre madre e hija, de la libertad de Clementine para ser ella misma, a pesar de las miradas lascivas y los cuchicheos a sus espaldas.
Mientras se marchaban, Paulina pensó involuntariamente en cómo había cambiado su vida con la llegada de Uriel. Al principio había parecido un cuento de hadas. Uriel Campbell, un joven y prometedor empleado de la administración municipal, se fijaba en una modesta trabajadora de correos. Cortejo bonito, con alcance, flores, restaurantes, cumplidos. El padre de Pauline, Ray Wilton, desconfiaba de ese tipo con corbata, pero ella no le hizo caso. Por primera vez en su vida, Paulina se sintió especial, elegida, digna, y cuando Uriel le propuso matrimonio tras solo 6 meses de relación, no dudó en decir que sí. Las primeras señales de problemas aparecieron casi inmediatamente después de la boda. Pequeños comentarios que al principio podían confundirse con preocupación. Cariño, ese color no te sienta bien. Cariño, quizá deberías dejar de salir con Clementine. No es la compañía más adecuada para la mujer de un hombre de mi posición. Paulina, no puedes hablar tan alto, es indecente. Poco a poco los comentarios se convirtieron en exigencias, las exigencias en órdenes, vestidos de determinados estilos y colores, peinados que no debían cambiarse, una lista de temas de conversación aceptables con los invitados, un horario de limpieza por horas, un menú acordado con una semana de antelación, control absoluto de las finanzas, incluso de su sueldo. Paulina se miró las manos, enrojecidas de tanto lavárselas. Uriel exigía una limpieza perfecta. ¿Cuándo se había convertido en una sombra sin voluntad? ¿Cuándo había dejado de resistirse? ¿Cuándo se había resignado a ser un apéndice silencioso del hombre honorable? La lista en la nevera, informes de gastos diarios, llamadas cada hora para asegurarse de que está en casa o en el trabajo, ningún contacto con su padre porque es una mala influencia con sus maneras de simplón. Alejamiento gradual de todos los amigos y conocidos, y el sentimiento constante e incesante de que no era lo bastante buena, lo bastante inteligente, lo bastante digna. El reloj marcaba las 5 en punto. La jornada laboral había terminado. Paulina cerró lentamente la caja, comprobó los recibos del día, rellenó el registro. Todo como de costumbre, todo según las normas. Cerró con cuidado la puerta de la oficina de correos, comprobando la cerradura 2 veces. Uriel no toleraba la negligencia. De camino a casa, Paulina se detuvo en el supermercado. Esta noche tenían invitados, Philip Reed, el jefe de Uriel, y su mujer. La cena se había planeado hacía una semana. El menú se había coordinado y comprobado hasta el último detalle. Paulina había comprado todo lo que figuraba en la lista elaborada por su marido: ostras frescas, que no sabía cocinar, espárragos, que no le gustaban, un queso especial que olía a calcetines viejos, todo para impresionar. La casa la recibió con una limpieza estéril y fría. Uriel aún no había vuelto del trabajo y Pauline se sintió momentáneamente aliviada de estar sola unos minutos. Dispuso cuidadosamente los alimentos sobre la mesa de la cocina y empezó a preparar la cena, siguiendo las instrucciones de la meticulosa letra de su marido. Media hora más tarde se abrió la puerta principal. Paulina se estremeció al oír pasos en el pasillo. Su espalda se enderezó involuntariamente y sus hombros se tensaron. ¿Paulina? La voz de Uriel había sido firme, pero ella había aprendido a reconocer los matices de aquella suavidad. Ahora estaba irritada. «Estoy en la cocina», dijo, comprobando rápidamente que la cena estuviera en orden. Uriel apareció en la puerta, alto, elegante, con un traje impecable. Llevaba el pelo castaño bien peinado y unas gafas de montura fina daban a su rostro un aspecto inteligente. A primera vista, la encarnación del éxito y la prosperidad. «¿Por qué huele así?», preguntó en lugar de saludar, olfateando. «¿Te has pasado con el ajo?» «He seguido la receta», Paulina señaló un papel junto a la olla. «Exactamente como la escribiste». Uriel se acercó, echó un vistazo a la olla y arrugó la nariz. «Te dije que asaras el ajo exactamente 2 minutos, no más. Ahora la salsa estará amarga».
Estaba midiendo el tiempo, objetó Paulina en voz baja. Exactamente 2 minutos, como dijiste. Entonces el fuego estaba demasiado fuerte, dijo Uriel. Tendremos que rehacerlo todo. Los Reed llegarán dentro de hora y media. Se quitó la chaqueta, la colgó ordenadamente en el respaldo de una silla y se remangó la camisa. Yo me encargo de la salsa. Ve a cambiarte. Y por favor, ponte el vestido azul que te compré por Navidad. Y haz algo con tu pelo. Parece desordenado. Paulina asintió en silencio y salió de la cocina. En el dormitorio, sacó del armario un vestido azul, estricto, cerrado, con el cuello levantado. Uriel había dicho que realzaba su discreta elegancia. De hecho, Paulina pensaba que la hacía parecer una institutriz victoriana, pero hacía tiempo que había dejado de discutir con su marido sobre ropa. Después de cambiarse, se acercó al espejo y se soltó el pelo. Los mechones castaños le caían por debajo de los hombros. Paulina había estado orgullosa de su pelo. Ahora se lo recogía mecánicamente en un haz apretado, asegurándolo con horquillas. «Está más presentable», decía Uriel. Los Reed llegaron a las 7 en punto. Philip Reed, un hombre corpulento con la cara siempre enrojecida, era subdirector del Departamento de Desarrollo de la ciudad. La carrera de Uriel dependía de sus decisiones, así que esta cena era sumamente importante. «Bienvenidos», saludó Paulina a los invitados en la puerta con una sonrisa practicada. «Pasen, por favor». Martha Reed, una mujer rellenita con un vestido estampado de flores, entregó a la anfitriona una botella de vino. «Espero que te gusten los tintos, querida», murmuró. «Es de nuestra colección personal». «Oh, gracias», aceptó Paulina la botella pensando que Uriel no estaría contento, pues había planeado el menú en torno al vino blanco. «Seguro que es excelente». La cena empezó tensa. Uriel hablaba sin parar de sus ideas para reorganizar el parque de la ciudad, de sus nuevas iniciativas, del futuro de Lee's Summit. Philip Reed asentía perezosamente, devorando sus ostras con aparente placer. Martha intentó atraer a Paulina a una conversación sobre jardinería, pero abandonó rápidamente sus intentos al notar que la joven no dejaba de lanzar miradas ansiosas a su marido. «¿Qué le parece el nuevo proyecto de remodelación de la Plaza Central, señora Campbell?», preguntó de pronto Philip, volviéndose hacia Paulina. «Uriel dice que tiene usted un gusto excelente». Paulina se quedó paralizada con el tenedor en la mano. Uriel nunca hablaba de proyectos de trabajo con ella, lo consideraba una pérdida de tiempo. «Excelente gusto» era una mentira descarada destinada a halagarla delante de su jefe. Vaciló, sin saber qué decir. «A Paulina le interesan más los aspectos históricos», intervino Uriel con una sonrisa tensa. «Trabaja en correos. Le gustan mucho los sellos y las postales antiguas». «Qué bien», sonrió Martha con indulgencia. «Siempre he dicho que es importante que una mujer tenga una pequeña afición. Es muy refrescante para la mente». Paulina sintió que el color le inundaba las mejillas. Un pequeño hobby. Como si su trabajo, su interés por la historia postal, no fuera más que una pequeña manía que no merece la pena tomarse en serio. «De hecho», dijo de repente, «creo que el proyecto de reconstrucción debería tener en cuenta la importancia histórica de la plaza. Después de todo, ha existido desde la fundación de la ciudad, y sería una pena perder esta conexión con el pasado en aras de soluciones arquitectónicas modernas». Se hizo el silencio. Uriel se quedó inmóvil con el vaso en la mano y la mirada ensombrecida. Philip Reed enarcó las cejas, sorprendido, y Martha soltó una risita nerviosa. «¡Qué pensamiento significativo!», dijo por fin Philip. «No has dicho, Uriel, que a tu mujer le interese el urbanismo. Paulina solo está repitiendo lo que ha oído de mí». Uriel dejó el vaso sobre la mesa con un poco más de esfuerzo del necesario. «No es cierto, querida». Había una advertencia en su voz. Paulina bajó los ojos. «Sí, claro», murmuró.
Solo estoy relatando los pensamientos de Uriel. El resto de la cena transcurrió en un ambiente tenso. Uriel hablaba por los dos, Paulina permanecía callada, solo de vez en cuando interponía comentarios de una sola palabra. Cuando llegó el momento del postre, una tarta de queso casera, elaborada siguiendo estrictamente la receta de un libro de cocina aprobado por Uriel, se produjo el desastre. Paulina, nerviosa ante la mirada de su marido, se giró torpemente con el plato en las manos. El borde de su vestido se enganchó en la pata de una silla. Se tambaleó y la tarta de queso resbaló del plato y cayó sobre el mantel. Durante unos segundos todos guardaron silencio. Entonces habló Uriel, con una voz que hormigueaba de rabia contenida. «Pido disculpas por la torpeza de mi mujer. Parece que hoy no es su día». «No pasa nada», dijo Philip con buen humor. «Le pasa a todo tipo de gente». «A la gente competente no le pasa», dijo Uriel, lanzando una mirada despectiva a Paulina. «Paulina, hazme el favor de limpiar este desastre y tomar un café. Espero que puedas encargarte de eso sin incidentes». Las mejillas de Paulina se encendieron de humillación. Comenzó a limpiar en silencio los restos del postre, sintiendo la mirada compasiva de Marta sobre ella. Era aún peor que el desprecio de Uriel. Cuando por fin se marcharon los invitados, Uriel lanzó una perorata. «¿Te das cuenta de que hoy me has puesto en una situación idiota?», siseó, paseándose por el salón. «Primero tus comentarios sobre el proyecto, y luego este circo de postres. Philip debe pensar que me casé con un payaso». «No lo hice a propósito», dijo Paulina en voz baja. «Y sobre el proyecto, solo estaba dando mi opinión». «¿Tu opinión?». Uriel se detuvo, mirándola con genuino asombro. «¿Y a quién, si se puede saber, le interesa tu opinión sobre urbanismo? Tú clasificas cartas en correos, Paulina. No es un trabajo que requiere inteligencia o educación». Cada palabra era como una bofetada. Paulina permaneció con la cabeza gacha, escuchando a su marido enumerar metódicamente todos sus defectos y errores, desde la mesa mal puesta hasta los comentarios bucó en la conversación. De repente, algo en ella se rompió. O tal vez, por el contrario, algo se ha arreglado, se ha puesto en su sitio. «Basta», dijo en voz baja pero con firmeza. Uriel se quedó callado a medio camino, incapaz de creer lo que oía. «¿Qué has dicho?». «He dicho que basta», repitió Paulina, levantando los ojos. «Deja de hablarme como si fuera una niña poco inteligente. Deja de humillarme delante de los demás. Deja de controlar todos mis movimientos». Uriel la miró como si de pronto hubiera hablado en un idioma extranjero. «No sé a qué te refieres», dijo por fin. «Solo te señalo tus errores para que seas mejor persona». «¿Mejor para quién?», preguntó Paulina. «¿Para ti? ¿Para tu carrera? ¿Y para mí? Vivo en una jaula, Uriel. Tú dictas lo que me pongo, con quién hablo, cómo pienso. No es un matrimonio, es una prisión». El rostro de Uriel se contorsionó de ira. «¿Cómo te atreves? Después de todo lo que he hecho por ti. No eras nada cuando te conocí. Te convertí en la esposa de un hombre respetable, te di una posición en la sociedad». «Nunca pedí eso», replicó Paulina. «Pensé que me casaba con un hombre que me amaba, no con un capataz». Se dio la vuelta y se dirigió a la puerta. «¿A dónde vas?», gritó Uriel. «A dormir a la habitación de invitados», contestó Paulina sin volverse. «Y mañana voy a pedir el divorcio». Paulina pasó la noche en la habitación de invitados, dando vueltas en el colchón demasiado blando y escuchando los ruidos de la casa. Esperaba que Uriel viniera a aclarar las cosas, pero nunca apareció. Por la mañana se levantó más temprano de lo habitual, intentando evitar ver a su marido, pero cuando bajó a la cocina, encontró una nota clavada magnéticamente en la nevera. «Reunión temprano. Espero que esta noche estés en un estado de ánimo más adecuado». Sin firma, sin beicheo. Paulina no recordaba la última vez que Uriel le había dicho esas palabras. Llamó al trabajo y se tomó el día libre.
Por suerte, la oficina de correos de Liz Summit era comprensiva con estas cosas. Luego se sentó ante el portátil y empezó a buscar información sobre el proceso de divorcio. A mediodía ya tenía lista la lista de documentos necesarios y Pauline acudió al despacho de una abogada de familia que había encontrado por recomendaciones en Internet. La SRA. Price, una mujer de unos 55 años con mirada perspicaz y barbilla decidida, escuchó atentamente la historia de Paulina, tomando breves notas en su cuaderno. Así pues, control financiero y emocional, aislamiento de la familia y los amigos, humillación sistemática, resumió. Tristemente, un patrón típico. Es bueno que haya dado este paso, señora Campbell. Señorita Roberts, se corrigió Paulina de repente. Quiero recuperar mi apellido de soltera. La señora Price asintió con aprobación. Bien, discutamos los próximos pasos. 2 horas más tarde, Paulina salió del despacho con una carpeta de documentos y una extraña sensación de ligereza, como si le hubieran quitado un enorme peso de encima. La señora Price le explicó el procedimiento de divorcio, le explicó el reparto de bienes y le advirtió de que Uriel probablemente no se rendiría sin luchar. A la gente que está acostumbrada a tener el control le cuesta perderlo, dijo al despedirse. Prepárate para resistir. Paulina regresó a casa por la tarde con la esperanza de estar sola un rato más para ordenar sus pensamientos antes de la inevitable conversación con Uriel. Extendió los papeles sobre la mesa de la cocina, la misma mesa en la que una vez habían soñado con el futuro, hecho planes y hablado de hijos. Ahora había 7 años de distancia entre aquellos sueños y la realidad. En el silencio de la casa, Paulina solo oía el tic-tac del reloj y los latidos de su corazón. Hojeó los documentos, leyó el texto legal, intentó darse cuenta de que realmente lo estaba haciendo. Romper los lazos que parecían inquebrantables no hacía tanto tiempo. ¿Tenía miedo? Sí, pero el miedo a lo desconocido no era nada comparado con el terror a vivir un día más en aquella jaula de oro. La puerta principal se cerró de golpe. Paulina se estremeció y se enderezó, mirando hacia la puerta de la cocina. Los pasos de Uriel sonaban diferentes de lo habitual. Más pesados, más agudos. Lo sabía. Se había enterado de algún modo. Quizá la señora Price lo había llamado, como exigía la ley, o alguien que él conocía la había visto entrar en el despacho del abogado. Uriel apareció en el umbral de la cocina, impecablemente vestido como de costumbre, pero con un inusual rubor en las mejillas y el pelo revuelto. Su mirada encontró al instante los papeles sobre la mesa, y su rostro se contorsionó con una mueca que Paulina nunca había visto antes. «¿Qué es esto?», preguntó en voz baja, demasiado baja. Paulina se tragó el nudo que tenía en la garganta. «Los papeles del divorcio. Te lo dije ayer». Uriel se acercó despacio a la mesa, cogió la hoja superior y la recorrió con la mirada. Le tembló la mano, casi imperceptiblemente, pero Paulina lo conocía lo bastante bien como para notarlo. «No hablas en serio», dijo al fin, y no sonó como una pregunta, sino como una afirmación. «Es solo una dicha, una rabieta de mujer». «No es un capricho, Uriel», dijo Paulina con firmeza. «Llevo mucho tiempo dándole vueltas a esta decisión. Nuestro matrimonio no funciona. No nos hace felices ni a ti ni a mí». Uriel se rió, con dureza, sin naturalidad. «¿La felicidad? ¿Desde cuándo te importa la felicidad? Ni siquiera sabes lo que es». Tiró la sábana sobre la mesa. «Te lo di todo. Un hogar, una posición en la sociedad, respeto. ¿Y tú?» «¿Respeto?», interrumpió Paulina, sintiendo que una oleada de ira subía por su interior. «Me humillas cada vez que puedes. Controlas todos mis movimientos, mis palabras, mi respiración. Eso no es respeto, Uriel. Eso es tiranía». Su rostro palideció y enrojeció rápidamente. Paulina nunca había visto un cambio tan rápido de emoción. «Tú», jadeó de rabia. «Miserable desagradecido, te saqué de la nada. No eras nada,
un ratón gris que clasifica cartas, y te convertí en la esposa de un hombre honorable. Nunca te lo pedí, replicó Paulina con calma, sorprendida de su propia calma. Creía que me querías, pero solo amabas la idea de tener una esposa perfecta que cumpliera todos tus caprichos. Uriel apretó los puños con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Por un momento, Paulina pensó que iba a golpearla y retrocedió instintivamente, pero en lugar de eso, Uriel cogió los papeles de la mesa y los partió por la mitad. «No va a ocurrir», dijo apretando los dientes. «No me deshonrarás con un divorcio. ¿Qué dirá la gente? ¿Qué dirá Philip?» «Me da igual lo que diga Philip», replicó Paulina. «Y tengo copias de los documentos. Puedes romperlos todo lo que quieras, no cambiará nada». Uriel la miró como si la viera por primera vez. Había una expresión de asombro mezclada con rabia en su mirada. «¿Quién eres?», susurró. «¿Qué le has hecho a mi esposa?» «Siempre he estado aquí, Uriel», sonrió Paulina con amargura. «Es solo que nunca viste mi verdadero yo. Solo te satisfacía la versión que tú mismo creaste». La miró en silencio durante unos segundos, luego se dio la vuelta y salió de la cocina. Paulina le oyó subir las escaleras y exhaló. El primer asalto había terminado sin violencia, y eso era una victoria. Pero el alivio no duró mucho. 5 minutos después, Uriel regresó a la cocina con su bolso en una mano y su cartera en la otra. «¿Así que quieres tu libertad?», preguntó con una sonrisa falsa. «Pues la tendrás. Libertad total. Ahora mismo». Dejó sobre la mesa el contenido de su cartera, el carné de conducir, las tarjetas de crédito y algunos billetes. «Aquí tienes tu carné, y estas», señaló las tarjetas de crédito, «me las quedo yo. Al fin y al cabo, están registradas a mi nombre». «Uriel, ¿qué haces?». Paulina sintió que el pánico le subía a la garganta. «Liberarte», sonrió, pero sus ojos seguían siendo fríos. «Si tanto deseas la independencia, la tendrás por completo, sin mi apoyo, sin mi dinero, sin mi casa». «También es mi casa», objetó Paulina. «He invertido mi dinero en ella, mi trabajo». «Demuéstralo», interrumpió Uriel. «La casa está a mi nombre, el coche está a mi nombre, todas las facturas están a mi nombre. ¿Qué tienes tú, Paulina? ¿El sueldo de un empleado de correos? Es suficiente para alquilar una habitación en los barrios bajos, en el mejor de los casos». Tenía razón, y eso era lo más aterrador. Durante los años de matrimonio, Paulina había puesto todos los asuntos financieros en manos de su marido. Uriel había insistido en ello, alegando que sería más fácil y eficiente. Incluso su sueldo iba a una cuenta a la que ella no tenía acceso directo. «No puedes echarme sin más», dijo ella tratando de mantener la voz firme. «Es ilegal». «¿Ilegal?», se rió Uriel. «¿Qué vas a hacer? ¿Llamar a la policía? ¿Demandarme? ¿Con qué dinero, Paulina? ¿Y quién te va a creer a ti y no a mí, un respetado miembro del gobierno municipal?» Se acercó más, cerniéndose sobre ella. «Tienes 15 minutos para recoger tus cosas y salir de mi casa. Lo que no te lleves se queda aquí, y no volverás a verlo. Uriel, por favor». Paulina sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Discutamos esto como adultos. Podemos resolverlo de forma civilizada». 14 minutos, cortó él mirando el reloj. El tiempo se acababa. Paulina comprendió que era inútil discutir. Cogió sus papeles del escritorio y corrió al dormitorio. Abrió frenéticamente los cajones de la cómoda e intentó averiguar qué debía coger primero. Ropa, ropa interior, artículos de aseo. Su mirada se posó en la fotografía enmarcada de su padre que había en la mesilla de noche, la única que Uriel había dejado a la vista. Paulina la cogió y la metió en su bolso. La vieja maleta se encontraba en el estante superior del vestidor. Paulina metió frenéticamente sus cosas en ella, dándose cuenta de que no tendría tiempo de empacar ni siquiera una fracción de sus pertenencias. ¿Dónde guardar lo que se llevaría? ¿A dónde iría? ¿A casa de su padre? No,
Probablemente Uriel la buscaría allí primero, con un amigo. No le quedan amigos excepto... 8 minutos. La voz de Uriel llegó del piso de abajo. Paulina corrió por el dormitorio, cogiendo lo esencial. Documentos, ropa, medicamentos, joyas. Uriel le había regalado casi todo y ella no quería llevarse nada que le recordara a él. Pero los pendientes de su abuela, la única reliquia familiar, estaban guardados en una caja sobre el tocador. Paulina la abrió y se quedó helada. La caja estaba vacía. ¿Buscaba esto? La voz de Uriel sonó detrás de ella. Estaba en la puerta del dormitorio, con una bolsita de terciopelo en la mano. Los pendientes de tu abuela, ¿verdad? Son muy valiosos, antiguos, de plata auténtica. Devuélvemelos. Paulina dio un paso hacia él. Son míos, nunca fueron tuyos. Yo creo lo contrario. Uriel se metió la bolsa en el bolsillo. Nuestro contrato matrimonial establece claramente que todos los bienes, incluidos los objetos de valor, son comunes. Y ya que has decidido destruir nuestro matrimonio, me quedo con la indemnización por daños morales. ¡No puedes! Paulina sintió que la rabia desplazaba el miedo. Este es el último recuerdo de la abuela. Sí puedo, replicó Uriel con frialdad. Y lo estoy haciendo. Te quedan 5 minutos. Se dio la vuelta y salió de la habitación. Paulina quiso correr tras él, pero se dio cuenta de que era inútil. Lo más importante ahora era reunir lo esencial y salir de aquí. Seguiría luchando por los pendientes, pero más tarde, en el juzgado. Cuando bajó por el pasillo con la maleta y el bolso, Uriel la estaba esperando, de pie junto a la puerta de entrada abierta. Su rostro estaba tranquilo, casi sereno, lo cual era más aterrador que la rabia abierta. «Se acabó el tiempo», dijo. «Espero que no hayas olvidado nada». «Necesito mis ahorros», dijo Paulina con firmeza. «El dinero que he estado ahorrando de mi sueldo». Uriel sonrió. «¿Qué ahorros? Todo el dinero de esta casa es mío. Yo lo gano, yo manejo el presupuesto. Tú solo gastas lo que yo te asigno». «Eso no es verdad». Paulina estaba indignada. «Yo trabajo. Mi sueldo». «Tu sueldo es una miseria que apenas cubre tus gastos personales», interrumpió Uriel. «Por no hablar de lo que gasto en limpieza, comida, servicios públicos. Me lo debes a mí, Paulina, no al revés». Cogió su maleta y la sacó al porche. «Ya no eres la señora de esta casa», dijo mirándola fijamente a los ojos. «Fuera de aquí». La puerta se cerró de golpe con un estruendo ensordecedor. Paulina estaba de pie en el porche, agarrando el asa de su bolso con tanta fuerza que sus dedos se pusieron blancos. Temblaba de miedo, de rabia, de humillación, pero, sobre todo, de la repentina conciencia de su impotencia. A lo lejos, retumbó un trueno. Se avecinaba una tormenta y Paulina se dio cuenta de que tenía que buscar refugio lo antes posible. Cogió su maleta y se dirigió calle abajo, intentando mantenerse en pie a pesar de que le temblaban las rodillas. Los vecinos podían observarla desde las ventanas y lo último que quería era darles algo de lo que cotillear. 2 manzanas después, empezó a llover, primero algunas gotas grandes, luego un verdadero chaparrón. Paulina se refugió bajo el toldo de la parada de autobús y sacó el móvil. Por suerte, a Uriel no se le había ocurrido quitárselo. Carga de la batería, 70%. El saldo era mínimo, pero bastaría para una llamada. Paulina hojeó su lista de contactos. Su círculo social se había reducido a lo largo de los años de matrimonio a unos pocos colegas y conocidos ocasionales. La mayoría de sus amigos se habían dado de baja, incapaces de soportar las constantes negativas a las invitaciones para quedar o las miradas de desaprobación de Uriel. Se decidió por el nombre de Clementine. Hacía años que no mantenían el contacto, desde que Clementine se quedó embarazada fuera del matrimonio y se convirtió en persona non grata en la sociedad decente a la que Uriel deseaba pertenecer. Pero incluso después de eso,
Clementine siempre había sido amable con Paulina, siempre le preguntaba cómo estaba, siempre sonreía sinceramente, sin falsedad. Su dedo se congeló sobre el botón de llamada. ¿Y si Clementine decía que no? ¿Y si decidía que Paulina tenía la culpa de su situación? ¿Y si le guardaba rencor por todos aquellos años de distanciamiento? Pero no había otra salida. Paulina pulsó el botón y se acercó el teléfono a la oreja, escuchando los largos pitidos y contando los segundos. ¿Diga? Sonó una voz familiar y Paulina casi lloró de alivio. «¿Clem? Soy yo, Paulina», le tembló la voz. «Siento molestarte, pero necesito ayuda». Uriel me echó de casa. Hubo una breve pausa, luego Clementine habló, rápida, firmemente. «¿Dónde estás ahora? Voy a buscarte». «En la parada de autobús, cerca del granero de la comida». Paulina se esforzó por contener las lágrimas. «Clem, de verdad que no sé a dónde ir». «No tienes que ir a ninguna parte», dijo Clementine con firmeza. «Te quedarás en mi casa. Espera allí. Llegaré en 10 minutos». Paulina se guardó el teléfono en el bolsillo y se rodeó con los brazos, tratando de mantener el calor. La lluvia se intensificó, convirtiéndose en un verdadero aguacero. El agua goteaba de los bordes del toldo y formaba pequeños lagos alrededor de la parada. A lo lejos, un trueno retumbó de nuevo. Exactamente 10 minutos después, un destartalado Ford azul se detuvo en la parada. Clementine saltó del coche con un paraguas en la mano. «Dios, Paula, estás empapada». Abrazó a su amiga con un brazo, cubriéndolas a las dos con el paraguas. «Venga, cargad vuestras cosas en el maletero y subid al coche». El habitáculo era cálido y olía a vainilla, probablemente por el ambientador. En el asiento trasero se veía un asiento infantil con un juguete olvidado, un unicornio de peluche. Paulina se abrochó el cinturón y sintió que la tensión de las últimas horas se disipaba y era sustituida por el cansancio. «Gracias», susurró. No sabía a quién más acudir. Clementine le dirigió una rápida mirada mientras arrancaba el coche. «Oye, ¿para qué más están los amigos?», sonrió. «Siempre puedes contar conmigo, Paula. Siempre». Y por primera vez en años, Paulina sintió que no estaba sola, que había alguien que la aceptaba tal como era, sin condiciones ni exigencias. Cerró los ojos, escuchando el sonido de la lluvia sobre el techo del coche y la respiración acompasada de Clementine a su lado. La casa de Clementine era estrecha pero acogedora. Un pequeño piso de un dormitorio en la planta baja de un viejo edificio de un barrio obrero de la ciudad. Muebles baratos, alfombras raídas, cortinas caseras y, sin embargo, flores en las ventanas, dibujos infantiles en la nevera, montones de libros en la mesita. Una casa donde viven, no donde presumen de su estatus. Esta noche Ruby está en casa de la abuela, así que puedes quedarte con su habitación, dijo Clementine mientras ayudaba a Paulina a desvestirse. Le encantará saber que tenemos una invitada. Te adora, ¿sabes? Cada vez que venimos a la oficina de correos, se pasa el día hablando de la tía guapa de los sellos. Paulina sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Simple afecto infantil, algo de lo que había estado privada todos estos años. Uriel no quería tener hijos, al menos no ahora, no hasta que su carrera hubiera alcanzado cierta altura, y entonces sería demasiado tarde para pedirlo. «Clem, la verdad es que no sé cómo darte las gracias», dijo Paulina, hundiéndose en el sofá. «Después de todo lo que ha pasado, o mejor dicho, lo que no ha pasado, entre nosotros todos estos años...» «Olvídalo», dijo Clementine. «Siempre supe que no eras tú quien se había alejado, sino que él te había obligado a hacerlo». Encendió la tetera. «Ahora cuéntame, ¿qué ha pasado?» Y Paulina lo contó todo, sin secretos, los años de control y manipulación, el aislamiento gradual de amigos y familia, cómo Uriel destruyó su autoestima, su personalidad, su voluntad, paso a paso.
y cómo el incidente del postre de anoche había sido la gota que colmó el vaso. Clementine escuchaba en silencio, solo de vez en cuando moviendo la cabeza o apretando los labios. Cuando Paulina terminó, se levantó y abrazó a su amiga con fuerza. «Has tomado la decisión correcta», dijo, «y estoy orgullosa de ti. Hace falta mucho valor para dejar a un hombre así». «No me siento valiente», admitió Paulina, «más bien desesperada». «A veces es lo mismo», sonrió Clementine. «Ahora vamos a tratar asuntos prácticos. Puedes quedarte aquí todo el tiempo que necesites. Mañana llamaremos a tu abogado y averiguaremos qué hacer a continuación. Por ahora, necesitas comer y descansar». Puso un plato de sopa caliente y una rebanada de pan delante de Paulina. «No es nada especial, pero está bueno», dijo con una sonrisa de disculpa. «Mañana prepararemos algo mejor». «Está perfecto», replicó Paulina, sintiendo que el hambre empezaba a hacer mella en ella. «Gracias, Clem, por todo». Más tarde, tumbada en el pequeño catre, cubierto con una tela escocesa con unicornios, Paulina pensó en los extraños giros que da la vida. Ayer era la señora Campbell, la esposa de un hombre respetable, la dueña de una gran casa. Hoy no tiene marido, ni casa, ni dinero, solo una maleta de pertenencias y un hombro amigo en el que apoyarse. Y sin embargo, al dormirse con el sonido de la lluvia tras su ventana, Pauline sintió una extraña calma, como si, tras años de tormentas, hubiera encontrado por fin un puerto seguro, aunque temporal, aunque sin pretensiones, pero real, un lugar donde puede ser ella misma sin miedo a ser juzgada o ridiculizada, un lugar donde es aceptada por lo que es. La mañana en el piso de Clementine empezó temprano. Paulina se despertó con el sonido de la voz y la risa de un niño procedente de la cocina. Durante unos segundos se quedó mirando las paredes rosas cubiertas de dibujos de unicornios hasta que su memoria le trajo los acontecimientos de ayer: el divorcio, Uriel, la maleta en el porche, la lluvia, Clementine. Paulina se sentó en la cama, sintiendo una extraña mezcla de ansiedad y alivio. Por un lado, su vida se había derrumbado de la noche a la mañana. Por otro, por fin estaba libre de la relación tóxica que la había asfixiado durante años. «¿Está despierta la tía Paula?», vino de detrás de la puerta. «No lo sé, cariño, vamos a ver», contestó Clementine. «Pero recuerda lo que hemos hablado. La tía Paula está muy cansada, así que sé amable con ella». Se abrió la puerta y entró en la habitación una niña pelirroja con un ramillete de pecas en la nariz respingona. «Buenos días, tía Paula», dijo tímidamente. «Mamá hizo tortitas de arándanos». «Buenos días, Ruby», sonrió Paulina. «Las tortitas de arándanos son justo lo que necesito ahora». Durante el desayuno, Ruby no paró de hablar de su estancia en casa de su abuela, de la muñeca nueva que le habían regalado, de cómo había ayudado a hacer galletas y a dar de comer al gato del vecino. Pauline escuchaba, observando la sincera alegría de la niña y pensando en lo poco que ella había disfrutado de una alegría tan sencilla en los últimos años. «Ruby, querida», dijo por fin Clementina, «¿por qué no te vas a jugar a tu cuarto? La tía Paula y yo tenemos cosas de adultos de qué hablar». La niña hizo una mueca de desagrado, pero obedientemente se levantó de la silla. «Pero no por mucho tiempo, ¿vale?», preguntó. «Quiero enseñarle a tía Paula mi colección de guijarros». Cuando Ruby se marchó, Clementine se sirvió más café y miró a su amiga con seriedad. «¿Qué tal estás? ¿Has dormido bien?» «Sorprendentemente, sí», admitió Paulina. «Mejor que en los últimos años, la verdad. Eso es porque no has tenido que despertarte preocupada por complacer a tu controlador marido», dijo Clementine. «Llamé a correos y les dije que estabas enferma y que te tomarías un par de días más de vacaciones». «Gracias», asintió Paulina. «Realmente necesito tiempo para resolver todo esto. Y también necesitas apoyo». Clementine dio un sorbo a su café. «Paula, creo que deberías llamar a tu padre».
Paulina se estremeció, sintiendo que se le apretaba el corazón al pensar en aquella conversación. No sé, Clem. Hace años que no hablamos. La mayoría de las veces son felicitaciones navideñas y frases hechas sobre el tiempo. ¿De quién es la culpa?, preguntó Clementine en voz baja. ¿Tuya? ¿O de Uriel, que hizo todo lo posible por alejarte de tu familia? Paulina bajó los ojos. Sabía que su amiga tenía razón. Durante los últimos años, Uriel había destruido sistemáticamente su relación con su padre. Primero habían sido pequeños comentarios sobre sus modales y su educación. Luego, acusaciones más serias, que Ray bebía, que era maleducado, que era una mala influencia para ella. Con el tiempo, empezó simplemente a cancelar sus encuentros con diversos pretextos, o a crear tal ambiente durante las visitas de Ray que él mismo prefería reducirlas al mínimo. «Me odiará», susurró Paulina. «Dirá que me lo advirtió, que debería haberle hecho caso desde el principio. O simplemente se alegrará de que por fin te hayas librado del hombre que te hizo desgraciada», replicó Clementine. «Paula, es tu padre. Te quiere. Dale una oportunidad». Paulina suspiró y cogió el teléfono. El número de su padre seguía en su lista de contactos, aunque hacía mucho tiempo que no lo marcaba. Su dedo se congeló sobre el botón de llamada. «No sé qué decir». «La verdad», respondió Clementine con sencillez. «Empieza por ella». Paulina pulsó el botón y se acercó el teléfono a la oreja, escuchando los largos pitidos y sintiendo que el corazón le latía con más fuerza cada segundo. «¿Diga?» La voz ronca de su padre sonó cautelosa, como si no esperara ver su número en la pantalla del teléfono. «Hola, papá». Paulina apenas pudo contener el temblor de su voz. «Soy yo, Paulina». «¿Paulina?» Sonaba sorprendido y algo más. ¿Tal vez alegría? ¿Qué te pasa? ¿Te encuentras bien? Por supuesto, supo inmediatamente que algo iba mal. En todos sus años de distanciamiento, ella nunca lo había llamado sin ninguna razón. Paulina vaciló, sin saber cómo decirlo. «Papá, he pedido el divorcio». Se hizo el silencio, y por un momento Paulina temió que se hubiera cortado la conexión. Pero entonces Ray habló, y su voz sonó más suave de lo que ella recordaba. «¿Dónde estás ahora, nena?» «Nena». No la había llamado así desde que cumplió 16 años. Aquel apodo de la infancia, casi olvidado en sus años de adultez, hizo brotar de pronto lágrimas de los ojos de Paulina. «Estoy en casa de Clementine Peterson», respondió ella, sonándose la nariz. «Uriel me echó de casa anoche». «¿Qué hizo?» La voz de papá se enfrió al instante. «¿Te hizo daño? «No, papá, así no», se apresuró a tranquilizarlo Paulina. «Simplemente se lo llevó todo, la casa, el dinero, incluso los pendientes de la abuela. Dijo que yo no recibiría nada después del divorcio. Ese hijo de...» Ray se detuvo. «Mira, allí estaré. Dame la dirección». «No hace falta, papá», objetó Paulina. «Estoy bien, de verdad. Solo necesitaba un consejo». «Un consejo, querrás decir», sonrió Ray. «Bueno, mi primer consejo es que dejes que tu viejo venga a verte. Ha pasado demasiado tiempo, Paulina». Algo en su voz, una mezcla de anhelo, determinación y amor, hizo que Paulina cediera. «De acuerdo», dijo. «Clementine vive en Oak Street, edificio 8, piso 3. Estaré allí dentro de 30 minutos», contestó Ray y desconectó. Paulina colgó el teléfono y miró a Clementine, que fingía estar ocupada fregando los platos, aunque era evidente que estaba escuchando la conversación. «Ya viene», dijo Paulina. «Dentro de 30 minutos». «Bien», asintió Clementine con una sonrisa. «Entonces prepararé café recién hecho, y quizás saque las galletas que Ruby y yo horneamos el fin de semana». Exactamente 28 minutos después sonó el timbre. Paulina, que había estado paseando nerviosa por el salón todo el tiempo, se quedó inmóvil. Clementine le lanzó una mirada tranquilizadora y fue a abrir la puerta.
En el pasillo se oyó una voz masculina grave, seguida de la risa de Clementine y su respuesta. Unos segundos más tarde, Ray Wilton apareció en la puerta del salón, un hombre alto, de hombros anchos, cara curtida y barba canosa. Su ropa de trabajo, vaqueros raídos y camisa de cuadros, contrastaba con los trajes inmaculados de Uriel. «Hola, pequeña», dijo, y Paulina vio que su mirada se suavizaba al mirarla. «Hola, papá», sonrió insegura sin saber cómo actuar. Ray se decidió por ella. Cruzó la habitación en 3 amplias zancadas y abrazó a su hija con fuerza. Olía a colonia barata, a tabaco y a algo sutilmente familiar. El olor del hogar, el verdadero hogar que ella había abandonado hacía años. «Te dejo», dijo Clementine, dejando una bandeja con café y galletas sobre la mesa. «Voy a ver cómo está Ruby». Cuando se quedaron solos, Ray se sentó frente a su hija y la miró detenidamente. «Has adelgazado», dijo, «y pareces cansada. Los últimos días han sido difíciles». Paulina se encogió de hombros. «Cuéntamelo todo», pidió Ray. «Desde el principio». Y Paulina lo hizo. Sobre cómo Uriel la había aislado poco a poco de sus amigos y su familia, del control constante sobre su aspecto, sus gastos e incluso sus pensamientos, de cómo se asfixiaba en esa relación, pero temía dejarla, y, por último, de cómo la echó de casa después de que ella decidiera divorciarse. Ray escuchó en silencio, apretando los puños o frunciendo el ceño solo de vez en cuando. Cuando terminó, respiró hondo. «Debería haber intervenido antes», dijo. «Vi lo que estaba pasando, pero preferí respetar tu decisión». «Me avisaste», replicó Paulina en voz baja. «Antes de la boda. Dijo que era demasiado arrogante, demasiado controlador, y no le hice caso». «Estabas enamorada», se encogió de hombros Ray. «Está bien no ver los defectos de una persona cuando estás enamorada. Lo que no es normal es la forma en que te trató hace tantos años». Paulina bajó los ojos y sintió que el color le inundaba las mejillas. «Estoy muy avergonzada, papá. Dejé que te apartara. Dejé que destruyera nuestra familia». Ray se inclinó hacia ella y le cogió la mano. «No se ha estropeado nada. Yo estoy aquí. Tú estás aquí. Seguimos siendo una familia, cariño». Tenía la palma áspera por los años de trabajo, pero cálida y segura. Paulina la apretó y sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «No sé qué hacer ahora», confesó. «No tengo nada, ni casa, ni dinero. Incluso algunas de mis cosas están en su casa. Para empezar, te quedarás conmigo», dijo Ray con firmeza. «En mi casa hay sitio suficiente para los dos, y en cuanto al resto...» Se frotó la barbilla pensativo. «Supongo que tienes un abogado». «Sí, la señora Price. Me reuní con ella antes de que Uriel me echara». «Qué bien. ¿Está al corriente de los últimos acontecimientos?» Paulina negó con la cabeza. «Iba a llamarla hoy». «Hazlo», asintió Ray. «Y luego te llevaré a casa, a tu verdadero hogar». «Uriel me buscará allí primero», señaló Paulina. «Que lo intente», sonrió Ray con un brillo peligroso en los ojos. «Llevo mucho tiempo queriendo hablar con tu marido cara a cara». «Papá, no te tomes la molestia», dijo Paulina preocupada. «Uriel tiene influencia en la ciudad. Podría hacerte daño». «¿Influencia?» Ray se rió. «Cariño, llevo 56 años viviendo en esta ciudad. Conozco todas las calles, todos los rincones. He repartido en todas las tiendas, almacenes y oficinas. Las personas que realmente dirigen Lee's Summit no son los trajeados de la administración, son los trabajadores que hacen que esta ciudad funcione, y muchos de ellos son viejos amigos míos». Habló con tanta seguridad que Paulina le creyó involuntariamente. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que no estaba sola en su lucha. «Pensé que te enfadarías conmigo», confesó, «por no haberte escuchado». «¿Enfadada?» Ray enarcó las cejas sorprendido. «Cariño, eres mi hija. Lo único que quiero es que seas feliz. Ahora dime sinceramente, ¿eras feliz con él?»
Paulina se quedó pensativa. ¿Cuándo había sido la última vez que se había sentido verdaderamente feliz cerca de Uriel? Quizá en los primeros meses de relación, pero incluso entonces había algo mal, algo que ella no podía o no quería notar. No, respondió por fin. No estaba contenta. Entonces tomaste la decisión correcta, dijo Ray simplemente. Y estoy orgulloso de ti por ello. Sus palabras, tan sencillas y sinceras, parecieron quitarle un peso de encima. Paulina sintió que algo en su interior, algo comprimido, retorcido, atormentado por años de tensión, empezaba por fin a desenredarse. Ahora, Ray golpeó las rodillas con las palmas de las manos. Vamos a llamar a tu abogado. Luego te ayudaré a recoger tus cosas y nos iremos a casa. La llamada de la señora Price fue breve pero informativa. Al enterarse de las acciones de Uriel, la abogada aseguró a Paulina que eso solo reforzaría su posición en los tribunales. El desalojo ilegal, la apropiación indebida de bienes personales, las amenazas, todo esto jugará a nuestro favor, dijo. Mañana prepararé los documentos necesarios. Mientras tanto, procure mantenerse alejada de la casa y de su marido. Estará conmigo, intervino Ray, que escuchaba la conversación por el altavoz. Ray Wilton, el padre de Paulina. Muy bien, señor Wilton, dijo la señora Price con aprobación. Paulina necesita el apoyo de su familia en estos momentos. No se preocupe, haremos que el señor Campbell responda de sus actos con todo el peso de la ley. Después de hablar con el abogado, Paulina se sintió más segura. Llamó a Clementine y le explicó la situación. No quiero causaros problemas a Ruby y a ti, dijo. Si Uriel se entera de que he estado aquí, que intente meter las narices, resopló Clementine. Pero tienes razón, estarás más segura con tu padre, y me alegro de que por fin hayáis hablado. Abrazó a Paulina y le susurró al oído. ¿Lo ves? Te dije que lo entendería. A Ruby le disgustó saber que su nueva tía se marchaba tan pronto, pero la promesa de una cena rápida y la oportunidad de mostrar su colección de guijarros la próxima vez tranquilizó a la niña. La casa de Ray estaba en las afueras de Lee Summit, una pequeña casita de una planta con un amplio garaje y un jardín descuidado. Antes había sido el hogar de toda la familia. Ray, Elizabeth, la madre de Pauline y ella misma. Desde la muerte por cáncer de Elizabeth 12 años atrás, la casa había quedado congelada en el tiempo. Ray no había cambiado mucho, prefiriendo mantener las cosas como estaban cuando su esposa estaba aquí. «He vaciado tu antigua habitación», dijo mientras ayudaba a Paulina a meter la maleta. «Está un poco polvorienta, claro, pero está todo lo que necesitas». Paulina entró en la habitación donde había pasado su infancia y juventud y se quedó helada en el umbral. Era casi exactamente como la recordaba. El mismo papel pintado de flores, el mismo escritorio junto a la ventana, las mismas estanterías con libros y recuerdos. Solo la cama tenía una colcha nueva y en la mesilla de noche había una foto que antes no estaba. Ella y su padre en su graduación del instituto. «Lo guardaste todo», susurró Paulina, sintiendo que se le hacía un nudo en la garganta. «Por supuesto», contestó Ray con sencillez. «Es tu casa, cariño. Siempre lo había sido y siempre lo sería». La dejó deshaciendo las maletas y se dirigió a la cocina, anunciando que «tenemos que preparar por fin una cena como Dios manda». Paulina le oyó sacudir los cacharros y murmurar entre dientes, un hábito que solía molestarla pero que ahora le arrancaba una cálida sonrisa. Durante la comida, Ray preguntó, «¿Qué piensas hacer ahora, después del divorcio?» Paulina dudó un momento. Estaba tan concentrada en salir de la relación tóxica que ni siquiera había pensado en el futuro. «No lo sé», admitió con sinceridad. «Probablemente seguiré trabajando en correos. Quizá vuelva a estudiar. Siempre he querido licenciarme en historia». «Me parece bien», asintió Ray. «Pero primero tenemos que ocuparnos de tu marido.
y recuperar lo que te pertenece por derecho. No estoy segura de que eso sea posible, suspiró Paulina. Todo está a su nombre, la casa, las facturas, incluso el coche. Fui tan ingenua, papá. Dejé que lo controlara todo. Escucha, nena. Ray se inclinó sobre la mesa, mirándola directamente a los ojos. Puede que Uriel Campbell sea un pez gordo en el gobierno de la ciudad, pero tiene muchos esqueletos en el armario, y voy a sacárselos. ¿Qué quieres decir? Paulina estaba recelosa. Quiero decir que su marido no es el empleado impecable que quiere aparentar. Ray se reclinó en su silla. En una ciudad pequeña como Lee Summit, los secretos no duran mucho, sobre todo si sabes a quién preguntar. Papá, no quiero que hagas nada ilegal. Ilegal, dijo Paulina preocupada. ¿Ilegal? Ray se rió. No, nena. Solo voy a hablar con algunas personas. Viejos amigos que saben lo que pasa de verdad en esta ciudad. Gente que trabaja en la administración, la policía, los servicios municipales. Gente que ve lo que pasa detrás de las puertas cerradas de las oficinas. Se levantó, se acercó a un viejo armario y sacó un cuaderno raído. ¿Lo ve? Aquí están los contactos de todas las personas a las que he entregado un cargamento, con las que me he tomado una cerveza o con las que he pescado. Gente que me conoce y gente que yo conozco, y muchos de ellos no están encantados con tu marido y su modus operandi. Paulina miró a su padre con sorpresa. Nunca había pensado en él como alguien con contactos o influencias. Ray Wilton siempre había sido simplemente su padre. Un poco brusco, directo, a veces testarudo, pero siempre cariñoso. La idea de que pudiera estar utilizando alguna red de contactos para luchar contra Uriel le parecía extraña. ¿Qué vas a hacer?, preguntó ella. Para empezar, voy a llamar a George Pearson, respondió Ray, hojeando su cuaderno. Lleva 20 años trabajando en los archivos de la ciudad. Si alguien conoce los negocios turbios de tu marido, es él. Papá, empezó Paulina, pero Ray levantó la mano para detenerla. No te preocupes, cariño. No voy a hacer nada que te haga daño o empañe tu reputación. Solo quiero asegurarme de que Uriel Campbell recibe lo que se merece y devolverte lo que te debe. Paulina miró a su padre, sintiendo una extraña mezcla de gratitud y ansiedad. Por un lado, su apoyo significaba para ella más de lo que podía expresar con palabras. Por otro, temía las consecuencias de un enfrentamiento abierto con Uriel. Gracias, papá, dijo al fin. Por todo, por llevarme de vuelta, por no decir, te lo dije. Oye, sonrió Ray, soy tu padre. Mi trabajo es apoyarte, no sermonearte. ¿Y sabes qué? Me alegro mucho de que por fin estés en casa. Ray Wilton aparcó su vieja camioneta delante de la cafetería Martha's, en el centro de Lee's Summit. El establecimiento, que existía en la ciudad desde hacía más de 30 años, se había convertido desde hacía tiempo en un club no oficial para los veteranos locales. Ray apagó el motor y echó un vistazo al asiento del copiloto, donde reposaba su destartalado cuaderno de notas, su principal arma en la batalla que se avecinaba. Habían pasado 3 días desde que Paulina regresó a casa de sus padres. 3 días que había pasado ordenando papeles, llamando a su abogado y tratando de ordenar sus pensamientos. Ray, en cambio, no perdió el tiempo. Empezó a llamar a viejos conocidos, a concertar citas y a tantear suavemente el terreno. Ahora era el momento de pasar de la charla a la acción. Al entrar en la cafetería, Ray vio inmediatamente a George Pearson sentado en la mesa del fondo, junto a la ventana. Un hombre delgado y encorvado, con el pelo calvo y un sempiterno aspecto cansado, llevaba más de 20 años trabajando en los archivos de la administración municipal. Lo sabía todo de todo el mundo y sabía mantener la boca cerrada. Pero podía hacer una excepción con Ray, con quien una vez habían ido juntos al colegio. Ha pasado mucho tiempo, George. Ray le tendió la mano para que se la estrechara. 5 años, por lo menos, asintió Pearson, apartando su taza de café.
Desde que dejaste de entregar documentos a la administración, ahora todo es electrónico, maldita sea. Ray pidió un café y se sentó frente a su antiguo compañero. Hablaron un poco sobre el tiempo, la salud y la pesca, un ritual necesario antes de llegar al verdadero propósito de la reunión. «Escucha, George», dijo finalmente Ray bajando la voz. «Necesito información sobre Uriel Campbell». Pearson enarcó las cejas. «¿Tu yerno? ¿Ha ocurrido algo?» «Mi hija pidió el divorcio», respondió Ray sin rodeos. «El muy cabrón la echó de casa y lo malversó todo, incluidas las cosas que pertenecían a su madre». Pearson silbó. «Es una historia sórdida, pero no estoy seguro de cómo puedo ayudar». «Ya ves todo el papeleo que pasa por la administración», lo interrumpió Ray. «Y oyes los cotilleos de la oficina. Necesito saber qué clase de hombre es realmente mi yerno, cómo hace negocios, de quién es amigo y con quién está enemistado». Pearson miró a su alrededor, nervioso, y luego se inclinó hacia él. «Ray, estoy arriesgando mi trabajo. Campbell es una estrella en ascenso en la administración. Se dice que le están considerando para teniente de alcalde cuando Harry se jubile el año que viene. George, estamos hablando de mi hija», dijo Ray con firmeza. «La chica que conoces desde que estaba en pañales. ¿Recuerdas cuando venía a mi despacho y tú le enseñabas a poner los sellos correctos en los documentos?» Pearson suspiró y se frotó el puente de la nariz. «De acuerdo, pero aquí no. Ven a mi casa esta noche. Hay algo que deberías ver». Ray asintió, dio un último sorbo al café y se levantó. El primer paso estaba dado. El siguiente en su lista era Patrick Donovan, el fontanero que daba servicio al edificio de administración. Se reunieron en el garaje de Patrick, donde estaba jugando con su moto. «¿Campbell?» Donovan escupió en el suelo de cemento. «Es una pieza de trabajo, siempre andando por ahí como si le estuviera haciendo un favor a todo el mundo. Acababa de tener una pelea por una cisterna que goteaba en su baño. Gritó tan fuerte que se le podía oír en el otro piso». «¿Es siempre así?», preguntó Ray, sentándose en el cubo volcado. «Siempre con tipos como yo», asintió Patrick. «Pero con los jefes es suave, sobre todo con Philip Reed, lo adula como a un perrito faldero. ¿Y sabes qué es lo raro? La mitad de las ideas que Campbell presenta como suyas en realidad vienen de otros empleados». «¿Qué es lo que quieres decir?» «Bueno, trabajo mucho en diferentes oficinas. Oigo conversaciones, ¿sabes?» Patrick enarcó las cejas significativamente. «Hace unas 3 semanas estaba arreglando un fregadero en el despacho de Martha Jenkins. Es del departamento de urbanismo, una chica joven, recién salida de la universidad. En fin, le estaba contando a un colega cómo se le ocurrió la idea de renovar el parque infantil de West Park, y al día siguiente, Campbell presentó la idea en una reunión como propia, y obtuvo la aprobación del alcalde». Ray meneó la cabeza pensativo. «Así que roba ideas a sus subordinados. ¿Hay alguien que pueda confirmarlo oficialmente?» «La propia Martha, supongo». Se encogió de hombros Patrick. «Pero no creo que hable. Es joven, acaba de empezar su carrera. No querría involucrarse con un hombre que podría convertirse en teniente de alcalde». «Ya veremos», anotó Ray en su libreta. «¿Algo más?» «He oído rumores de que ha estado manipulando informes, manipulando los números para ajustarlos a los resultados. Pero esa es una acusación seria, Ray. No se suelta algo así sin pruebas». Ray asintió y dio las gracias a su viejo amigo. La imagen iba tomando forma poco a poco, pero se necesitaban hechos más concretos. Pasó los 2 días siguientes reuniéndose con personas que iban desde un mensajero que repartía correo a la administración hasta un antiguo colega de una empresa de transportes cuyo primo trabajaba en el departamento financiero de la alcaldía. Cada conversación añadía nuevos detalles al retrato de Uriel Campbell, un arribista ambicioso y sin escrúpulos dispuesto a ir a por todas para ascender.
Pero el verdadero avance se produjo la tarde del cuarto día, cuando Ray llegó a casa de George Pearson. El archivero, que miraba nervioso a la puerta como si esperara a la policía, puso una carpeta de documentos sobre la mesa. «Toma», dijo, «los informes sobre el proyecto de reconstrucción del East Quarter, los originales y la versión final presentada por Campbell para su aprobación». Ray empezó a hojear los papeles, frunciendo el ceño más y más con cada página. «Las cifras son diferentes», observó. «La estimación original es un 20% superior». «Exacto», asintió Pearson. «Campbell optimizó el presupuesto para que el proyecto pareciera más atractivo. ¿Y sabes qué es lo mejor? Summit Construction consiguió el contrato para hacer la obra. ¿Adivina quién está en el consejo de administración?» «¿Philip Reed?», conjeturó Ray. «Su cuñado», confirmó Pearson. «Oficialmente no hay conflicto de intereses, ya que Reed no está directamente implicado en la empresa, pero todo el mundo sabe que es un negocio familiar. Y Campbell le sigue el juego para ganarse el favor de sus jefes», dijo Ray pensativo. «¿Puedo copiar esos documentos?» Pearson se relamió nervioso. «No puedo permitir que saquen los originales, pero tengo copias. Cógelas, pero no le digas a nadie de quién son». Ray dobló cuidadosamente los papeles en una carpeta y estrechó con firmeza la mano de su viejo amigo. «Gracias, George. Te debo una». «Cuida de tu chica», replicó Pearson. «Se merece algo mejor que ese tipo escurridizo». Mientras Ray recababa información, Paulina no se quedaba de brazos cruzados. Tras consultar con la señora Price, empezó a organizar sus documentos financieros, tratando de demostrar su contribución a los bienes de uso. «Necesitamos extractos de cuentas, recibos, cualquier prueba de que invirtió su dinero en la compra de la propiedad», explicó el abogado. «Transferencias bancarias, cheques, cualquier cosa que pueda demostrar sus gastos». Paulina suspiró. Uriel insistió en que mancomunáramos nuestras finanzas. Mi sueldo iba a una cuenta conjunta, de la que solo podía sacar una cierta cantidad para dinero de bolsillo. Y las grandes compras, muebles, electrodomésticos, reformas. Paulina se lo pensó un momento. «Compré la mayoría de los muebles del salón con el dinero que heredé de mi abuela. Eso fue antes de casarnos. Y los electrodomésticos de la cocina los compramos con mi paga extra del trabajo». «¿Hay alguna prueba de eso? ¿Extractos bancarios, facturas, contratos?» «Tal vez en papeles viejos», dijo Paulina con inseguridad. «Siempre he sido cuidadosa con los documentos, pero la mayoría se quedan en casa». «Entonces tenemos que solicitar el acceso a la propiedad», dijo la señora Price con firmeza. Uriel no tenía derecho a desalojarla y restringirle el acceso a sus efectos personales y documentos. A la mañana siguiente, Paulina llegó con la señora Price y el agente de policía a la casa donde había vivido 7 años. Su corazón latía como loco mientras metía la llave en la cerradura. Casi esperaba que Uriel hubiera cambiado la cerradura, pero la puerta se abrió. La casa estaba vacía. Probablemente Uriel estaba trabajando. Paulina se dirigió rápidamente al despacho donde estaban todos los documentos importantes. Para su sorpresa, la mayoría de las carpetas estaban en su sitio. Al parecer, Uriel estaba tan seguro de tener razón que ni siquiera se había molestado en ocultar las posibles pruebas. «Tenemos que actuar con rapidez», le recordó la señora Price. «Coge solo los documentos necesarios y los efectos personales que puedas llevar contigo». Paulina asintió y empezó a revisar metódicamente las carpetas. Encontró el contrato de compraventa del sofá, pagado con sus ahorros personales, las facturas de la reforma de la cocina, que pagó con su paga extra, documentos de la compra de un terreno a las afueras de la ciudad, un pequeño jardín que Uriel había comprado como inversión, pero con su dinero. Además de los documentos financieros, Paulina se llevó algunos de sus objetos personales, álbumes de fotos, joyas que le había regalado su padre, libros, y, para su gran alivio, encontró los pendientes de su abuela en el cajón del escritorio de Uriel, envueltos en un pañuelo. «Creo que es suficiente para empezar»,
dijo la señora Price mirando el reloj. Será mejor que nos vayamos antes de que vuelva su marido. Iban a salir cuando Paulina se fijó en una carpeta que había sobre la mesita. No la recordaba. En un impulso repentino, abrió la carpeta y vio los documentos etiquetados como confidenciales, con el logotipo de la administración municipal. ¿Qué es esto?, preguntó la señora Price mirando por encima del hombro. No lo sé. Paulina hojeó varias páginas. Parece un informe sobre el proyecto de renovación de Central Park. Hay algunas cifras, diagramas. Déjalo, le aconsejó la abogada. No queremos problemas con documentos confidenciales. Paulina asintió y cerró la carpeta, pero algo le llamó la atención. En la última página, bajo Autores del proyecto, no figuraba el nombre de Uriel, sino el de una tal Ukita Rice, especialista en paisajismo. Pero en la portada, en letras grandes, se leía: Director del proyecto, Uriel Campbell. Espera, dijo Paulina volviendo a la carpeta. Creo que esto es importante. Hojeó rápidamente los documentos y vio que en muchas páginas habían tachado con bolígrafo el nombre de Ukita Rice y escrito en su lugar el de Uriel. Parecía que se disponía a presentar como suyo el trabajo de otra persona. ¿Podemos quedárnoslo?, preguntó Paulina mostrando el hallazgo a la abogada. La señora Price frunció el ceño. Técnicamente, estos documentos pertenecen al ayuntamiento, no a su marido personalmente. Si nos los llevamos, podría considerarse robo de documentos oficiales. Pero aquí hay algo que no cuadra, insistió Paulina. Se está apropiando del trabajo de otro. Saquemos fotos, sugirió la señora Price tras pensárselo un momento. Así tendremos pruebas, pero no nos llevaremos los documentos. Paulina sacó rápidamente su teléfono y fotografió cada página de la carpeta, prestando especial atención a los lugares donde el nombre de Ukita había sido sustituido por el de Uriel. Cuando terminó, dejó la carpeta exactamente igual que antes. Ahora sí que es hora de irse, dijo la señora Price con firmeza mirando el reloj. Salieron de casa 10 minutos antes de que regresara Uriel. Cuando se alejaban, Paulina vio que el coche de Uriel entraba en su calle. El corazón le latía con fuerza, pero no de miedo, sino de una extraña sensación de satisfacción. Por primera vez en mucho tiempo actuaba por su cuenta, tomaba decisiones, luchaba por sus derechos. De vuelta a casa de su padre, Pauline colocó todos los documentos sobre la mesa de la cocina y empezó a organizarlos. Encontró pruebas de que al menos el 30% del coste de la propiedad que compartían había sido pagado con sus fondos personales. No era tanto como le hubiera gustado, pero algo era algo. Ray regresó a última hora de la tarde, pero parecía contento. «¿Qué tal el día?», preguntó colgándose la chaqueta. «Productivo», contestó Paulina, señalando los papeles que le había tendido. «¿Y a ti?». «Muy interesante». Ray sacó los papeles doblados del bolsillo interior. «Mira lo que he encontrado. Tu marido falsifica cifras en los informes para complacer a sus jefes, y también toma ideas de sus colegas y las hace pasar por suyas». «También tengo algo sobre esto último», dijo Paulina, y mostró a su padre fotos de los documentos del proyecto del parque. Ray silbó. «Sí, esto es grave. Una clara violación de la ética profesional, por no decir otra cosa. Y si indagamos un poco más, podría tratarse de mala praxis». «¿Qué vamos a hacer con esta información?», preguntó Pauline. «La SRA. Price cree que podría ayudar con el proceso de divorcio si van a juicio, pero no estoy segura de querer hacerla pública». «¿Por qué no?», se sorprendió Ray. «Te ayudaría a conseguir una indemnización justa». «Solo quiero acabar con esto cuanto antes y empezar una nueva vida», suspiró Paulina. «Nada de escándalos ni procesos públicos». Ray se frotó la barbilla pensativo. «Quizá no tengamos que ir a juicio. Si Uriel tiene algo de sentido común, aceptará llegar a un acuerdo cuando sepa qué pruebas tenemos». «¿Quieres chantajearlo?», preguntó Paulina con inseguridad.
No chantajearlo, sino confrontarlo con los hechos, corrigió Ray. O acepta un reparto justo de la propiedad, o transmitimos información sobre sus maquinaciones al Departamento de Recursos Humanos de la Administración y posiblemente al periódico local. Paulina dudó. Por un lado, la idea de utilizar la información que había encontrado como palanca le parecía equivocada. Por otro, no merecía a Uriel rendir cuentas de sus actos, no solo por la forma en que la había tratado, sino por su mala conducta profesional. Hablemos primero con la señora Price, sugirió al fin. Ella sabría cómo proceder desde el punto de vista legal. Ray asintió. Tienes razón, nos tomaremos nuestro tiempo, pero de lo que estoy seguro es de que Uriel Campbell no se saldrá con la suya. A la mañana siguiente se reunieron con la señora Price en su despacho. La abogada examinó todas las pruebas reunidas y dio golpecitos pensativos con el bolígrafo sobre el escritorio. Esta información podría ser una importante base en la negociación, dijo. Pero debemos proceder con cautela. Las amenazas directas podrían interpretarse como chantaje, que es un delito penal. ¿Cómo debemos utilizarla entonces?, pregunta Ray. Sugiero lo siguiente. La señora Price cruzó las manos sobre la mesa. Enviamos al señor Campbell una oferta formal de acuerdo en la que se exponen las demandas básicas de la SRA. Roberts. Al mismo tiempo, le insinuamos que tenemos información que podría dañar su reputación y su carrera, sin especificar de qué se trata. Si se niega a negociar, entregaremos el material a las autoridades competentes como parte de la preparación de un juicio. ¿Y eso no se considerará chantaje?, aclaró Paulina. No si lo expresamos correctamente, dijo la SRA. Price con seguridad. No pedimos nada ilegal o irrazonable. Simplemente pedimos un reparto justo de la propiedad y una indemnización por el desalojo ilegal. Y la información sobre la mala conducta profesional del señor Campbell es simplemente una circunstancia adicional que el tribunal puede tener en cuenta al evaluar su carácter moral. Ray canturreó. Suena como un eufemismo legal para chantaje, pero me gusta. Papá, dijo Paulina indignada, pero la señora Price se limitó a sonreír. No se preocupe, señor Wilton, sé lo que hago. Vamos a preparar el papeleo ahora mismo. Mientras el abogado redactaba la carta oficial, Ray se retiró al pasillo para hacer una llamada telefónica. 10 minutos después, regresó con una sonrisa misteriosa. ¿Va todo bien?, preguntó Paulina. Más que bien, asintió Ray. Solo quería estar seguro. He hablado con Mike Garrison, del Fox Summit Times. Está dispuesto a publicar un artículo sobre posibles irregularidades en la administración municipal si le damos pruebas. Pero la SRA, Price, dijo, «No te preocupes, cariño. Yo no le dije nada. Solo le advertí que podría haber material interesante. Mike es un viejo amigo. Puede esperar y mantener la boca cerrada». Cuando la carta estuvo lista, la señora Price la leyó en voz alta. El documento era impecable, tono formal, exigencias claras, sin amenazas directas. Pero al mismo tiempo había una advertencia entre líneas. O Uriel aceptaba las condiciones de Paulina o se metería en serios problemas. «Enviaré esto hoy mismo», dijo la señora Price cerrando el sobre, «y entregaré copias de los expedientes de mala conducta profesional del señor Campbell al Departamento de Recursos Humanos de la Administración como parte de la preparación de posibles acciones legales. Es un procedimiento habitual pedir referencias al lugar de trabajo del acusado». «¿Y ahora qué?», preguntó Paulina. «Ahora esperamos», respondió el abogado. «El señor Campbell aceptará nuestras condiciones o le daremos una vida divertida», terminó Ray por ella con una sombría sonrisa. 3 días después, Paulina, hojeando el periódico local mientras tomaba su café matutino, encontró una pequeña nota en la página 3. «Posibles irregularidades en el Departamento de Urbanismo», rezaba el titular. El artículo no mencionaba el nombre de Uriel,
pero sí decía que el consejo de redacción tenía información sobre la posible manipulación de registros y apropiación indebida de ideas por parte de uno de los gestores del proyecto. «Papá, ¿has visto esto?». Paulina le enseñó el periódico a su padre. Ray miró la noticia y se encogió de hombros inocentemente. «Interesante. Por lo visto, no somos los únicos que hemos notado las rarezas en el trabajo de tu marido. Usted no... No informé de nada al periódico», dijo Ray con sinceridad. «Mike debe tener otras fuentes en la administración, la SRA». Price llamó el mismo día. Su voz sonaba satisfecha. «El señor Campbell se ha puesto en contacto conmigo. Está dispuesto a discutir los términos del acuerdo». Y por su tono parecía muy preocupado por la situación. «¿Qué le preocupa exactamente?», preguntó Paulina. «¿Nuestra carta o el artículo del periódico?». «Probablemente ambas cosas», sonrió la señora Price. «Y el hecho de que el Departamento de Recursos Humanos de la Administración iniciara una investigación interna tras recibir nuestros documentos. De todos modos, de repente el señor Campbell se mostró mucho más colaborador». Paulina colgó el teléfono y miró a su padre, que fingía estar completamente absorto en la reparación de un viejo reloj. «¿Sabías que esto pasaría?», dijo. «Desde el principio». Ray levantó la vista y sonrió. «Conozco a la gente de esta ciudad, cariño, y sé cómo funciona el sistema. A veces solo hay que mover los hilos adecuados». Paulina negó con la cabeza, pero no pudo evitar devolverle la sonrisa. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que la justicia estaba de su lado, que no era una víctima indefensa, sino una persona que podía valerse por sí misma. «Gracias, papá», dijo. «Por todo». «De nada, cariño», respondió Ray volviendo a su reloj. «Eso es lo que hacen las familias, apoyarse mutuamente cuando las cosas se ponen difíciles». Paulina asintió, pensando en cuánto tiempo había vivido sin ese apoyo, sin esa sensación de seguridad y pertenencia. Tal vez por eso había tolerado su relación con Uriel durante tanto tiempo, porque tenía miedo de quedarse sola. 6 meses pasaron volando como un día. El invierno dio paso a la primavera y luego al verano. La vida de Pauline Roberts cambió hasta quedar irreconocible, como si una página del calendario diera la vuelta a todo su destino. La investigación de asuntos internos del ayuntamiento de Lee Summit comenzó casi tan pronto como los documentos que Ray y Paulina habían reunido llegaron al Departamento de Recursos Humanos. Al principio fue solo una comprobación formal, el procedimiento habitual cuando se recibe este tipo de material. Pero cuando los inspectores empezaron a indagar más, descubrieron mucho más de lo que esperaban. Manipulación de cuentas, apropiación indebida de ideas ajenas, pequeños abusos de poder. Todo ello se sumó para dar una imagen desagradable de las actividades de Uriel Campbell, que resultaron ser mucho más amplias de lo que incluso Ray y sus informadores se habían dado cuenta. El golpe final llegó cuando se hizo pública la historia del proyecto del Parque Central. Ukita Rice, una joven paisajista de cuyo trabajo se había apropiado Uriel, se armó de valor para hacer una declaración oficial. Proporcionó los originales de sus bocetos y cálculos, que eran exactamente iguales al diseño de autor de Campbell, solo que con un nombre diferente en la portada. Pauline siguió los acontecimientos con sentimientos encontrados. Por un lado, no quería hacer daño a Uriel, a pesar de todo lo que le había hecho. Por otro, en el fondo sabía que él merecía las consecuencias de sus actos. «¿Qué crees que le pasará?», le preguntó a su padre una tarde cuando estaban sentados en el porche contemplando la puesta de sol. Ray meneó la cabeza, pensativo. «Probablemente lo despidan. Quizás sin derecho a ocupar cargos públicos en el futuro, pero es poco probable que llegue a los tribunales, a menos que salgan a la luz delitos más graves». «Una parte de mí se siente culpable», admitió Paulina, «como si le hubiera arruinado la vida». «Oye», Ray puso la mano en el hombro de su hija, «tú no le has arruinado la vida a nadie.
Uriel tomó sus propias decisiones, ni una ni dos veces. Eligió el engaño sobre el trabajo honesto. Eligió el control y la manipulación en lugar del respeto y la igualdad en las relaciones. Dejó de ser cómplice de eso. Paulina asintió, dándose cuenta de que su padre tenía razón. Durante demasiado tiempo se había sentido responsable de las acciones de los demás, asumiendo culpas que no le correspondían. Era hora de aprender a separar sus acciones de las de los demás. Mientras tanto, el proceso de divorcio había seguido su curso. La posición de Uriel se había debilitado considerablemente tras la investigación oficial y los artículos de prensa. La SRA, Price, aprovechó hábilmente esta situación para conseguir las condiciones más favorables para su cliente. El señor Campbell ha aceptado un reparto de la propiedad al 50%, le dijo a Paulina durante otra reunión. Teniendo en cuenta que la mayoría de las adquisiciones importantes están a su nombre, es un resultado muy bueno. ¿Y la casa?, preguntó Paulina. Propone venderla y repartirse las ganancias, contestó la abogada. O indemnizarle si quiere quedarse con la casa. Usted elige. Paulina se lo pensó. La casa en la que había vivido 7 años le producía sentimientos contradictorios. Por un lado, le había dedicado mucho tiempo y esfuerzo. Por otro, había demasiados recuerdos dolorosos. Que la venda, decidió. Quiero hacer borrón y cuenta nueva, sin fantasmas del pasado. La sentencia final del tribunal superó todas las expectativas. Teniendo en cuenta el desalojo ilegal y los daños morales causados por Uriel, el juez concedió a Paulina no el 50%, sino el 60% del valor de los bienes comunes. Además, le devolvieron todos sus efectos personales, incluidos los pendientes de su abuela y otras reliquias familiares. «Enhorabuena», dijo la SRA. Price, estrechando la mano de Paulina tras el anuncio de la sentencia. «Te lo has ganado». Uriel parecía demacrado y envejecido en la reunión. Paulina apenas lo reconoció. ¿Dónde habían quedado la confianza y el brillo? Delante de ella había un hombre destrozado que no solo había perdido su trabajo y su reputación, sino también la imagen que tenía de sí mismo. Cuando terminó, intentó hablar con ella en el pasillo del juzgado. «Paulina, espera», su voz sonaba casi suplicante. «¿Puedo hablar contigo, en privado?» La señora Price abrió la boca para objetar, pero Paulina la detuvo con un gesto. «Está bien», dijo. «Puedo arreglármelas». Se apartaron y se quedaron junto a la ventana. Uriel parecía desacostumbradamente inseguro, ajustándose constantemente la corbata y evitando mirarla a los ojos. «Quería disculparme», dijo por fin, «por todo, por cómo te traté, por haberte echado de casa. No era yo mismo». Paulina lo miró en silencio, tratando de ver si su remordimiento era genuino, o era solo otra manipulación. «Lo perdí todo», continuó Uriel. «Mi trabajo, mi reputación, el respeto de mis colegas. Pronto habrá que vender la casa porque no puedo pagar la hipoteca. No sé qué hacer ahora». «Lo siento, Uriel», dijo Paulina con sinceridad, «pero no puedo ayudarte». «No te estoy pidiendo ayuda», la miró. «Te estoy pidiendo perdón y una segunda oportunidad. Podríamos empezar de nuevo. He cambiado, de verdad. Me di cuenta de mis errores». Paulina miró a su ex marido con cuidado. ¿Era sincero? Tal vez. La gente cambia, sobre todo después de una dura experiencia. Pero no se trataba de eso. «No se trata de si has cambiado o no», dijo en voz baja. «La cuestión es que he cambiado. Ya no soy la misma mujer que se dejaba dominar y controlar a cada paso. Lo siento, Uriel, pero nuestros caminos se han separado para siempre». Vio el familiar destello de ira en sus ojos, rápidamente sustituido por la humildad. Uriel asintió, como si hubiera esperado aquella respuesta. «Lo comprendo», dijo. «Al menos gracias por escucharme». Paulina lo observó mientras caminaba por el pasillo, encorvado, con los hombros caídos, una sombra del hombre que una vez había amado.
No sintió regodeo ni satisfacción, solo una silenciosa tristeza y el alivio de haber cerrado por fin aquel capítulo de su vida. Con el dinero de la venta de la casa y la división de bienes, Paulina podía permitirse muchas cosas. Pero en lugar de ir a los extremos, decidió actuar con prudencia. Primero, alquiló una casa pequeña pero acogedora cerca del centro de Lee's Summit, lo bastante espaciosa para estar cómoda, pero no tan grande como para que el mantenimiento fuera un problema. Quizá deberíamos comprar nuestra propia casa, sugirió Ray mientras la ayudaba a guardar sus cosas. Tienes dinero suficiente para el pago inicial. Aún no estoy preparada, dijo Paulina negando con la cabeza. Primero quiero saber qué quiero realmente de la vida, a dónde ir a partir de ahora. Ray asintió comprensivo. Su relación se había fortalecido más que nunca en los últimos meses. Paulina por fin veía detrás de la rudeza exterior de su padre su verdadera esencia, cariñoso, afectuoso, dispuesto a hacer cualquier cosa por su hija. Y Ray aprendió a expresar sus sentimientos no solo con acciones, sino también con palabras. Cuando Paulina volvió a trabajar en la oficina de correos, descubrió que todos sus compañeros conocían su historia. Algunos simpatizaban con ella, otros admiraban su valentía, otros se alegraban de volver a verla. Pero lo más importante es que nadie la juzgó ni la menospreció, como ella había temido. «Bienvenida de nuevo», dijo la jefa de correos, la señora Hammond, una mujer mayor de mirada perspicaz. «Te hemos echado de menos». «Gracias», sonrió Paulina. «Yo también os he echado de menos». El trabajo le daba estabilidad y una sensación de normalidad en medio de todos los cambios. Pero Paulina se dio cuenta de que quería más. Todos estos años había reprimido sus ambiciones y sueños, pensando que no eran lo bastante importantes o inalcanzables. Ahora había llegado el momento de recordarlos. Un día, mientras revisaba viejas cajas de archivos en la trastienda de la oficina de correos, Paulina encontró una colección de sellos y postales antiguos relacionados con la historia de Lee's Summit. Eran de la misma exposición en la que había conocido a Uriel. Una vez terminada la exposición, se habían guardado en un cuarto trasero y habían caído en el olvido. «¿Qué encontraste allí?», preguntó la señora Hammond al ver que Paulina miraba las amarillentas postales con interés. «La colección de la exposición del aniversario», respondió ella. «¿Recuerdas cuando la ciudad celebró su tricentenario? Aquí hay verdaderos tesoros. Los primeros sellos postales de Lee's Summit, postales con vistas de la ciudad de principios del siglo XX, incluso algunas cartas de la guerra civil. Sí, es una pena que aquí solo se esté quitando el polvo», suspira el jefe. «Hoy en día a nadie le interesa la historia de correos». «¿Y si cambiamos eso?», sugirió de repente Paulina. «¿Y si creamos un pequeño museo aquí mismo, en la oficina de correos? Un rincón en el que se pudieran exponer estas piezas, añadir carteles e incluso hacer visitas guiadas a los escolares». La señora Hammond se quedó pensativa. «Es una idea interesante, pero ¿quién va a hacerlo? Ya no tenemos manos suficientes para el trabajo principal». «Yo podría», sintió Paulina con la emoción familiar que acompaña a una nueva idea. «En su tiempo libre, y quizá conseguir algunos voluntarios de la Sociedad Histórica de Lee's Summit. Bueno, si estás dispuesta a encargarte de la organización, la SRA». Hammond sonrió. «No me importaría. Habrá que coordinarlo con la oficina central, pero dudo que se opongan a una publicidad positiva gratuita». Y así nació el proyecto del Museo Postal Lee's Summit. Pauline lo emprendió con toda su energía y entusiasmo. Pasó tardes investigando la historia de los servicios postales de su ciudad, buscó exposiciones adicionales, se puso en contacto con historiadores y coleccionistas locales. «Nunca te había visto tan entusiasmada», comentó Ray cuando fue a visitar a su hija y encontró su salón lleno de libros sobre historia postal y fotografías antiguas. «Siempre me han interesado estas cosas», admitió Paulina. «Desde el instituto, pero entonces
vaciló. Entonces conociste a Uriel y te convenció de que no importaba. Terminó Ray por ella. Sí, asintió Paulina. Pensó que mi trabajo y mis intereses no eran nada serio. Un bonito pasatiempo de mujer, como él lo llamaba. ¿Y ahora? Ahora sé que es importante, dijo Paulina con firmeza. Porque es importante para mí. Y quién sabe, quizá también lo sea para otras personas. Las obras del museo estaban en pleno apogeo. Paulina descubrió que tenía un talento inesperado como organizadora y coordinadora. Encontró puntos en común con personas tan diversas como profesores de escuela, coleccionistas de sellos de edad avanzada, funcionarios municipales o estudiantes de secundaria voluntarios. Un día, mientras trabajaba en una vitrina para una exposición, el timbre de la puerta de correos tintineó anunciando una visita. Paulina levantó la vista y vio a Clementine con la pequeña Ruby. «Hola, forastera», sonrió Clementine. «He oído que estás tramando algo interesante». «Clem». Paulina abrazó a su amiga con alegría. «¡Qué alegría verte! ¡Tía Paula!». Ruby saltó a espaldas de su madre. «Mira lo que tengo». La niña mostró una cajita con sellos de colores. «Esta es mi colección», anunció orgullosa. «Mamá me ha dicho que vais a hacer un museo y que os puedo dar mis sellos para la exposición». Paulina miró a la niña y luego a Clementine. «Eres muy generosa, Ruby», dijo. «Les buscaré un lugar especial en nuestra exposición». Empezaron a hablar y a Paulina le sorprendió saber que Clementine había empezado a salir recientemente con un joven profesor de historia de la escuela local. «Es muy simpático», confesó Clementine avergonzada. «Y Ruby le adora. La ayuda con los deberes». «Me alegro mucho por ti», dijo Paulina con sinceridad. «¿Y cómo estás tú?», preguntó Clementine. «Después de todo lo que ha pasado, ¿estás bien?». Paulina se lo pensó un momento. «Estoy mejor que bien», respondió finalmente. «Por fin siento que estoy viviendo mi vida, no la de otra persona, haciendo cosas que realmente me interesan, hablando con gente que me gusta. Es una sensación liberadora». «¿Y no piensas en una nueva relación?», preguntó Clementine con cautela. «Aún no», dijo Paulina negando con la cabeza. «Aún no estoy preparada. Hay demasiado que resolver en mí misma, demasiado que aprender. Pero no descarto esa posibilidad en el futuro». Después de 3 meses de duro trabajo, el Museo Postal de Lee's Summit estaba listo para abrir. Era un rincón pequeño, pero decorado con gusto, del edificio de correos. Sellos y postales antiguos, fotos de carteros de distintas épocas, un mapa de las rutas postales de principios del siglo XX, paneles informativos con datos interesantes sobre el desarrollo de la comunicación postal en la ciudad. Todo esto lo reunió y organizó Paulina con cariño y atención al detalle. A la inauguración oficial acudió un número sorprendentemente elevado de personas. Empleados de correos, miembros de la sociedad histórica, curiosos e incluso algunos representantes del gobierno municipal. El alcalde de Lee's Summit cortó personalmente la cinta simbólica y pronunció un breve discurso sobre la importancia de la conservación histórica. «Todo gracias a ti», susurró Ray, de pie junto a su hija. «Estoy orgulloso de ti, pequeña». Paulina sonrió, abrumada por la alegría y el orgullo. Lo había conseguido, por sí misma, sin la dirección ni la aprobación de nadie, simplemente porque creía en su idea y no tenía miedo de ponerla en práctica. Después de la ceremonia de inauguración, cuando la mayoría de los invitados ya se habían dispersado, Paulina se fijó en una figura familiar de pie junto a la ventana del fondo. Uriel. Tenía mejor aspecto que la última vez que lo había visto, bien afeitado, con un traje impecable, aunque no tan caro como antes. Sus miradas se cruzaron en la habitación. Uriel la saludó con una leve inclinación de cabeza, no con la seguridad en sí mismo de antes, sino con un respeto nuevo y desconocido. Luego se dio la vuelta y salió sin intentar hablar. «¿Va todo bien?», preguntó Ray, notando el cambio en el rostro de su hija. «Sí», asintió Paulina. «Es solo
un fantasma del pasado. Ya no tiene poder sobre mí. Aquella tarde, de vuelta en su nuevo hogar, Paulina se sentó en el porche con una taza de té. El sol se ponía y coloreaba el cielo de Lee Summit en tonos rosas y dorados. Pensó en el camino que había recorrido durante meses, en el miedo y la incertidumbre, sustituidos por la determinación y la autoestima, en las personas que la habían apoyado cuando lo necesitaba y en las que habían intentado quebrar su espíritu. Al final, todo lo ocurrido no fue solo una prueba, sino una lección de que todo el mundo merece respeto y libertad, que el verdadero amor no controla ni humilla, que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo y vivir la vida que realmente quieres. Paulina dio un sorbo a su té y sonrió ante sus pensamientos. Un sello de correos era un pequeño trozo de papel que podía pasar por muchas manos, recorrer grandes distancias y aún así llegar a su destino, llevando consigo un mensaje. En cierto modo, ella era como ese sello. Pasó por pruebas, pero no se perdió y encontró su camino. Y había muchos más caminos por delante, esperando a que ella los explorara. Muchas historias por contar, mucha gente por conocer. Paulina Roberts respiró hondo. Algo en su pecho se desenredó, encajó en su sitio.